Generaciones del computador, sistemas numéricos y arquitectura del computador. Esto cuenta como la primera unidad del curso de programación digital y será el tema a tratar y evaluar del presente video. Mi nombre es Verónica Ramírez, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. Y bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción, que como bien mencionamos en el título, esta presentación explora los fundamentos de la computación moderna a través de tres ejes esenciales: la evolución histórica de las generaciones de las computadoras, desde las primeras máquinas con válvulas hasta la inteligencia artificial y la computación cuántica, los sistemas numéricos, decimal, binario y hexadecimal, que constituyen la base del lenguaje digital, y la arquitectura interna del computador, detallando el funcionamiento de la CPU, la memoria y los periféricos. Comprender estos conceptos es clave para apreciar cómo la tecnología ha transformado nuestras capacidades para procesar la información. Bien, sabemos que las computadoras surgen por la necesidad de las personas de realizar cálculos, lo cual llevó durante siglos a la construcción de máquinas, que principalmente se dedicaban a cumplir la tarea de realizar cálculos. Estas máquinas mecánicas se consideran las antecesoras de lo que luego se conoció como el inicio de la primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras inicia en 1940 hasta 1956. Comienza cuando Fleming patenta la válvula de vacío con la idea de utilizarla para mejorar las comunicaciones de radio. Con esto las computadoras mecánicas tenían grandes dificultades para conseguir aumentar su velocidad de cálculo, debido a la inercia de los elementos móviles. Uno de los ejemplos más importantes fue la ENIAC, o también llamada Colossus, que pesaba 30 toneladas y consumía 150 kilowatts. Estaba construido con 18.000 válvulas de vacío y permitía realizar cálculos a una velocidad 100 veces mayor a una persona. Era programable y la programación se efectuaba mediante cables y conmutadores. Los datos se introducían mediante tarjetas perforadas y sus principales inconvenientes era que era tediosa la tarea de programarla y la limitada capacidad de almacenamiento. Luego pasamos a la segunda generación, que inicia desde 1956 y termina en 1964. Esta generación inicia con la invención del transistor, lo cual permitió que la velocidad de ejecución de la CPU se incrementara enormemente, hasta alcanzar 200.000 operaciones por segundo. La disminución del tamaño de los módulos permitió introducir unidades lógicas y aritméticas, y unidades de controles más complejas, además de una considerable disminución del gasto energético. También podemos resaltar que aparecen los primeros lenguajes de alto nivel como el Fortran o el COBOL y se desarrollan los primeros sistemas operativos simples. Y bueno, el ejemplo más importante de esta época fue la IBM 1401. Pasando a la tercera generación, inicia de 1964 y culmina en 1971. Se vio marcada por la invención del circuito integrado, la cual estos chips permitieron miniaturizar aún más las computadoras, haciéndolas más potentes y asequibles. Además, que en esta generación se comenzó a popularizar los sistemas operativos, que comenzaban a preocuparse por conseguir interfaces más amigables con el usuario común. Pasando a la cuarta generación, de 1971 a 1981, aparece el primer microprocesador, un chip que contiene toda la unidad central de procesos, también llamada CPU. Esto permitió la creación de las computadoras personales, y fue el comienzo de la explosión del uso doméstico y empresarial de las computadoras. La quinta generación, la cual vivimos actualmente, se centra en la inteligencia artificial y el procesamiento paralelo masivo. El objetivo es desarrollar computadoras que puedan entender el lenguaje natural y aprender por sí mismas, además que incluye avances como la computación cuántica. Por último, la sexta generación es una propuesta a futuro, en la cual la meta clave es la interconexión total entre humanos y máquinas. Pasando a los sistemas numéricos, tenemos que lo podemos definir como un conjunto de símbolos y reglas para representar cantidades. Tenemos tres grupos principales, siendo el primero el sistema decimal base 10, el cual cuenta con los números del 0 al 9 y por cada decena completada se van intercambiando según ciertas reglas. Este sistema es el que utilizamos los humanos para contar, y un ejemplo podría ser que el número 255 en base 10 se lee como 255. Ahora bien, el sistema binario en cambio utiliza una base 2 y sus dígitos son 0 y 1. El número 255 en base 10, por ejemplo, se puede representar en sistema binario como 8 unos en base 2. Contamos con el sistema hexadecimal en base 16, que es un poco más complejo, que al igual que el sistema decimal utiliza los dígitos del 0 al 9, sin embargo agrega un nuevo número de dígitos que denotas con la letra desde la A hasta la F. Un ejemplo podría ser que el número 255 en base 10 se denota en sistema hexadecimal como FF. Importancia y uso en computación. Se dice que el sistema binario es el lenguaje de las computadoras, ya que es el encargado de realizar operaciones de la CPU, lógica y aritméticas, representaciones de datos, texto, imágenes y sonidos, y almacenamiento en memorias y discos. Sin embargo, en algunos casos también es utilizado por las computadoras el sistema hexadecimal, en cosas como las direcciones de memoria, códigos de colores y depuración de programas. Sin embargo, la experiencia computadora-usuario se entrega en sistema decimal, ya que es el sistema que manejamos nosotros los humanos. Entonces, internamente la computadora trabaja con ceros y unos, pero lo que nos entrega el usuario es todo en base 10, que es el sistema decimal.
Bien, pasando a la arquitectura del computador, tenemos como primer ítem la unidad central de procesamiento llamada CPU, la cual cuenta con la principal función de ejecutar instrucciones de programas, procesar datos y coordinar las operaciones del sistema. Sus características son que su velocidad es media en GHz o ciclos por segundo, cuenta con cosas llamadas núcleos, cores y la caché. Sus componentes principales son la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Algunos ejemplos son los procesadores Intel Core i5, i7 y 9 y los AMD Razer. La siguiente sería la unidad aritmética lógica ALU. Su función es realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas. Sus características son que opera con datos binarios, como bien dijimos anteriormente, ceros y unos, y recibe instrucciones de la unidad de control. Punto número 3 tenemos la unidad de control, UC. Su función es dirigir el flujo de datos e instrucciones entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida. Sus características son que interpreta y ejecuta las instrucciones del programa, genera señales de control que sincronizan todo el hardware y decide qué operación debe realizar la ALU. Bien, como cuarto punto tenemos la unidad de memoria, siendo su función almacenar datos, instrucciones y resultados de forma temporal o permanente para su procesamiento. Tenemos tres tipos de memoria, siendo la primera la RAM, nuestra memoria temporal, la ROM, nuestra memoria permanente, y también existe la posibilidad de contener un almacenamiento secundario. Como último punto tenemos los periféricos y unidades, la cual su función es permitir la comunicación entre el usuario, el mundo exterior y el computador. Tenemos tres tipos principales de periféricos, siendo entrada, salida y mixtos. Un ejemplo podría ser que el micrófono que está grabando mi voz en este momento es un periférico de entrada y el altavoz en tal caso sería un periférico de salida. Y bueno, ya para concluir, en resumen, el recorrido de las generaciones del computador evidencia una constante búsqueda de eficiencia y potencia, el análisis de los sistemas numéricos revela el lenguaje abstracto que permite la comunicación digital y el estudio de la arquitectura interna demuestra la coordinación entre hardware y software. Estos pilares no solo explican el funcionamiento de los dispositivos actuales, sino que sientan las bases para los avances tecnológicos del futuro. Muchas gracias.